Bienvenidos a Tarde de Cine, un podcast dedicado al cine y las series. Yo soy Daniela y estamos ante el segundo capítulo de Bonus Extra, donde os hablaré de Cerdita, Modelo 77 y los renglones torcidos de Dios. ¡Vamos a ello! No te estamos acusando de nada, bonita. Solo queremos saber qué pasó en la piscina. ¡Cerdita! ¡Oink, oink, oink! ¡Cerdi! ¡Sonríe! ¡Socorro! ¿Y viste algo o oíste algo raro? Como sabréis, esta película está basada en el cortometraje que dirigió Carlota Pereda en 2018, que recibió el premio Goya y el premio Forqué a Mejor Cortometraje del Año. La película, que también está dirigida por ella, comienza de la misma manera que el corto, donde nos representan esa España profunda en un pueblecito de Extremadura. Aquí conocemos a Sara y vemos cómo sus compañeros y vecinos del pueblo, junto con su mejor amiga, le hacen bullying. A esto se le suma que el pueblo contribuye también a ello y expone muy bien todos estos traumas que le han ido generando a lo largo de estos años. Es decir, de Laura Galán, está maravillosa durante toda la cinta y es que la sostiene desde el principio hasta el final. Yo creo por fin ya va siendo hora de que diéramos esa visibilidad a estas personas que han estado invisibles durante muchísimos años, ya que, si no recuerdo mal, es la primera película que rompe con los cánones de belleza porque tenemos a una mujer gorda como protagonista. Luego también me encanta que lo que es la película mantiene también la esencia de la moral de la protagonista durante toda la cinta. Si no habéis ido a ver el corto, que está en YouTube, dura 14 minutos, no es muy largo. Así que yo creo que antes de ver la película os haríais una idea de lo que es el mensaje y lo que quiere hablar la directora durante toda la cinta. La verdad que a lo que decía de la moral de la protagonista, yo creo que el film lo deja muy claro, igual que lo deja el corto, de qué harías o si salvarías a alguien que te ha hecho daño y sabes que tu vida sería mejor si no estuvieran ellos vivos. Lo que a mí me parece fascinante y que cuando vi el corto me dejó como en plan muy impactada, porque es verdad que el final del corto es potente junto con toda la crítica social del tema de la gordofobia. Porque si los paráis a pensar, al final cuando terminas de ver la película, las partes en las que ella grita o vive miedo, ese terror, perdonad si habéis oído un ruido, es que son mis vecinos que no paran de hacer ruido últimamente, es como al final ella lo pasa mal, no porque el asesino le esté haciendo algo, todo lo contrario. Ella lo está pasando mal porque la sociedad le está haciendo daño. Entonces ese terror está muy bien reflejado durante toda la primera parte de la película y me encantó reflejarlo de esa manera y hasta ahí todo bien, pero al final yo tenía muchas expectativas con esta película, seré yo, que evidentemente, pero yo creo que el film empieza a flojear después de la primera parte, potenciando el elemento slasher, que no digo que no esté mal, pero al final acaba descompensando con ese elemento dramático donde el bullying como que acaba totalmente desdibujado. Personalmente yo creo que la cinta hubiera funcionado mucho mejor contribuyendo a desarrollar mejor los personajes secundarios que quedan al final pues muy superficiales. Hubiera sido mejor, yo creo, que darles un desarrollo mucho más complejo, poniendo énfasis en sus conflictos y motivaciones en vez de darle al final todo el protagonismo a la acción. Pero bueno, eso ya es cuestión mía, pero yo creo que me hubiera gustado más ver ese desarrollo por parte de los otros personajes, porque al final tanto el personaje de Irene Ferreiro, que yo creo que es un personaje muy importante en la vida de Sara, y la familia, que queda muy en segundo plano, porque aunque entiendo que son personajes secundarios, no están bien desarrollados y queda todo como muy superficial. Entonces yo pienso que ellos dos tenían mucho potencial para entender por qué Sara es de esa manera, aparte por el bullying, y para desarrollar todo lo demás, que todo influye para entender las cosas, ¿no? Pero bueno, aún con todo, yo la disfruté, menos también otra cosa a recalcar, que bueno, no sé vosotros, pero yo creo que la parte esa de la relación entre el asesino y Sara queda muy cogido con pinzas, esa relación de amor, que yo entiendo por qué conecta con el asesino, ya que al final ella pues como que se ve
reflejada en el sentido de, Dios, este señor me está apoyando, me está dando las herramientas que yo al principio no tenía, aunque luego evidentemente claro está esa moral que al final ella pues decide no hacer lo que él hace. Entonces tienen ese tipo de conexión porque vaya, este hombre me trata de una manera un poco extraña, pero no me trata como los demás, ¿no? Y al final tiene esa conexión de piensa lo mismo que yo estaría mejor sin ellas. Y luego al final ya lo veréis, pero porque eso no quiero hacer spoilers porque creo que al final es bastante gore y te deja un poco así algo impactado. Por lo que decía, que al final cuando tú sales de ver la cinta dices, coño, es que eso al final no es ficción, es realidad, eso pasa cada día y es algo del que se debería dar más voz de la que no se da. En fin, yo no sé si estaréis escuchando un ruido de fondo, pero es lo que te digo, son mis vecinos y luego el jardinero, lo siento muchísimo si es que lo escucháis, pero yo es que lo estoy escuchando y me estoy poniendo nerviosa, que me pone muy nerviosa cuando grabo. En fin, aún así lo que decía... Es una película que creo que debería ver todo el mundo, arriesga mucho y eso siempre es muy bienvenido, aunque al final yo creo que al desarrollo narrativo se acabó olvidando de lo que era el tema principal. Pero yo aún con todo le doy un 6 y bueno, se estrenó, si no recuerdo mal, el viernes pasado, que es cuando fui yo a verla. Así que id a verla, la recomiendo bastante, sobre todo por el tema. Y ahora seguimos con Modelo 77. Te acostumbras a la idea de que nunca más saldrás de aquí. Hasta que un día de repente pasa algo que te recuerda quién eras. Yo no soy un delincuente. No pueden caerme 6 años por eso, no tiene sentido. Esta es mi celda y aquí se hace lo que yo digo. ¿Tú por qué estás aquí? Eso no se pregunta. Tarde o temprano vas a estar igual que yo. Mira, acércate. Usted no es como ellos. Estamos en una democracia. Hemos formado la coordinadora de presos en lucha. El derecho de todo preso es fugarse. Con Modelo 77 he tenido la sensación de haber visto una película muy decente. Es verdad que está a medio camino entre el cine de acción carcelario y el cine de relato histórico, pero lo que cuenta lo hace bien, no se complica demasiado la existencia, no hay giros bruscos en la trama y al final no cae ni siquiera en el aburrimiento. Lo que sí notaréis es una especie de bajón en la segunda parte de la película, ya que para mí como que le falta una especie de subidón, pero aún con todo yo lo he disfrutado mucho. Y me ha gustado. Para empezar, quería deciros una frase que me llamó mucho la atención durante la película y que me marcó, pero porque yo creo que refleja muy bien lo que están viviendo todas esas personas durante esa época, porque para poneros en contexto, estamos en los últimos años de la dictadura de Franco. Y lo que están luchando en esta película es por la ley de amnistía que luego sale en 1978. Y la frase dice así: este país nunca cambiará, siempre será de sus dueños. Yo creo que esa frase me gustó mucho porque al final refleja toda esa desesperanza por parte de todos los presos, ya que al final, en el caso de Manuel, lleva ya 3 años sin un juicio todavía, porque no ha ido a juicio, ya que aunque es verdad que el abogado hace por activa y por pasiva todo lo posible para que hagan algo con su caso, el pobre ha perdido la desesperanza ha perdido totalmente la esperanza, y yo creo que esa frase dice muchísimo de lo que ocurría en los últimos años de la dictadura de Franco, ¿no? Al final Manuel está ahí pues de manera injusta por una acusación que le hizo su jefe. Y yo creo que la película retrata muy bien toda esa injusticia social, esa falta de derechos y luego encima esas condenas que eran inauditas, ¿no? Yo creo que es una película que da para pensar mucho y que refleja los últimos años de la dictadura española, sin duda. Lo que también me llamó mucho la atención es también aparte de esa frase describiendo esa desesperanza que tenían todos, también encima también ese sentimiento de libertad que tenían los pobres, ¿no? Y que tenían esa especie de fe en esa ley de amnistía que todavía no había salido
Y es una imagen muy recurrente que nos muestran cada vez que Manuel está en su celda y mira a través de la ventana, donde, claro, evidentemente hay unos barrotes, y entonces hay como una especie de anuncio que como que te da a entender que ha llegado la televisión de color, ¿no? Entonces ves como hay como una especie de nadador, ¿no? Creo que es un nadador, una nadadora, que coge, salta y se cae hacia abajo, ¿no? Me pareció muy llamativo, ¿no? Porque al final sí que representa esa frustración y esa fe ciega que tienen todos ellos con esa ley de amnistía y esa ansiada libertad que nunca llega. Pero no vamos a engañarnos, al final es un mensaje político y una crítica a la no inclusión de los presos comunes en la ley de amnistía de 1978. En cuanto a sus dos protagonistas, que son Miguel Hernández y Javier Gutiérrez, pues bueno, qué decir, se van adueñando poco a poco de la pantalla con su carisma y sobre todo sí, yo creo que transcurre de una manera muy fluida porque creo que hay bastante química entre ambos, donde al final pues sí que despierta esa curiosidad e interés por la relación que se va creando y forjando y luego también lo que les va ocurriendo durante toda la trama. Lo que ocurre es que aunque yo entiendo que todo el peso recaiga en la parte política y en la ley de amnistía, a partir de ahí la película empieza a flojear por completo y deja de lado a sus personajes secundarios, lo que hace que se desdibuje completamente el relato y no queda muy claro ese ajuste de cuentas y lo que le ocurre a Fernando Tejero en la película. Y para ir finalizando la crítica, hay algo con lo que no estuve de acuerdo y que me dio a entender que el director dejaba caer que todos los presos que estaban ahí dentro merecían la libertad. Es verdad que había muchas personas que estaban ahí encerradas de manera injusta por crímenes que no habían cometido o por cosas completamente absurdas como su compañero, que era homosexual, o sea, muy fuerte, pero es verdad que yo creo que había ciertas personas que sí que al final merecían estar ahí dentro, pero siempre mediante un juicio justo. Aun con todo, la película me pareció muy buena, que retratara algo de nuestra historia, porque a día de hoy todavía se habla muy poquito lo ocurrido durante la dictadura de Franco, y yo creo que ya vamos dando pequeños pasitos, aunque todavía queda mucha tela que cortar, y bueno, para finalizar la crítica tenemos Los renglones torcidos de Dios. Tuvo que pasar algo allí dentro. Pero la policía no quiere escucharme. ¿Preparada? Voy a averiguar qué le pasa a su hijo. Podrás trabajar desde dentro, pero nadie puede saberlo. ¿Cómo se llama? Alice Gould. ¿Usted sabe dónde está? En un manicomio. Al otro lado hay un mundo regido por unas reglas muy distintas a las que estás acostumbrada. Tiene delante al más peculiar de los locos que hay aquí. Soy el único que confiesa que lo está. Porque usted tampoco está enferma, ¿verdad? Me he introducido en el hospital para investigar un crimen. Te estoy contando la verdad. Mando a que la retienen aquí montado. He introducido ciertas reformas que se están poniendo en duda. No quedaría nada bien un crimen en mi expediente. La dirección está a cargo de Oriol Paulo, que ha hecho películas como Contratiempo, Durante la tormenta, muy buenas por cierto, y la serie del Inocente, que no he visto y la tengo pendiente. El reparto, pues qué decir, Bárbara Lein, Loreto Mauleón, Eduard Fernández, Federico Aguado, Pablo Derqui y Javier Beltrán. Un reparto de 10. Pero es que la película es como, Dios mío, pero ¿qué acabo de ver? Creo que es la primera crítica que voy a hacer, que no me ha gustado nada la película, no la he disfrutado para nada. Es verdad que puede que tuviera el hype muy grande y las expectativas muy altas, ¿vale? Pero es que, claro, había leído la novela hacía unos 6 meses y, claro, cuando me enteré en verano que iban a hacer una adaptación al cine, dije, yo creo que es una buena oportunidad, ya que actualmente se está dando mucha importancia a la salud mental y en la época que vivimos, pues viene muy bien esta película ahora mismo. Pues no, yo es que no entiendo cómo han podido hacer una película tan fría y cuyo objetivo al final es hacer como un thriller de suspense en el que todo gira en torno a un asesinato. No sé, me pareció que el enfoque es erróneo, sobre todo la decisión de hacer una elipsis durante todo el metraje, dando a entender que ese asesinato tiene que ver con Alice y se desdibuja por completo lo que era la importancia del personaje de Alicia, ¿no? Al final, yo creo que lo importante era el desarrollo de Alice y los personajes secundarios, porque lo bonito del libro de Luca de Tena es lo bien que mima a esos personajes, cómo llegas a empatizar con ellos, porque
es increíble cómo los llega a humanizar y cómo los trata, pues eso, como seres humanos. Algo que aquí vemos una carencia de empatía y humanidad, sí, es lo que iba a decir, sí, con los pacientes. No lo entendí, esos estereotipos de que siempre se hay y cómo se retrata a los sanatorios en general. Y luego los personajes secundarios no te los crees. Yo creo que esta película al final se sostiene gracias al trabajo de Bárbara y Eduard Fernand, que es pues al final el secundario de oro, ¿no? Pero no puedes evitar compararlo con la novela, porque al final Los renglones torcidos de Dios, para mí sin duda, es una obra cumbre de la literatura española. Compleja, profunda, rítmica, intensa, pero ante todo un libro clínico sobre lo que significa las enfermedades mentales. Por si no lo sabéis, a Luca de Tena le llevó muchísimo tiempo hacer este libro para documentarse, hasta él mismo se ingresó en un sanatorio de manera voluntaria para poder desarrollar muy bien a sus personajes, darles esa personalidad, para ver los tipos de enfermedades que había. No sé, al final me parece que la película no introduce nada bien a los personajes secundarios, como si carecieran de vida, de historia, incluso de lógica. ¿Qué decir del personaje de Ignacio Urquieta? A mí, por ejemplo, es uno de mis personajes favoritos y que necesitaba un desarrollo mejor para entender su enfermedad. Al final, no sé, yo salí muy decepcionada del cine. Es verdad que me había releído el libro y me esperaba otra cosa, una semana antes, quiero decir. No entiendo que les costaba hacer una buena ambientación, reflejar la vida de los pacientes, que era muy importante, con la complejidad de sus trastornos mentales, cómo funcionan los sanatorios y sobre todo el desarrollo de Alice, porque si habéis leído el libro, que esto no es un spoiler, que por cierto yo recomiendo muchísimo que leáis el libro porque es muy bueno. Al final, a mí lo que más me gustó del libro es que Alice tiene una personalidad y una inteligencia impresionante, que al final es que, aparte de saber si su dolencia es fingida o es real, pero a mí lo que más me molestó es que al final Alice es la protagonista de esta novela y de esta película, y el desarrollo de ella queda en segundo plano también. No me parece que esté bien construido, sobre todo porque esta mujer tiene una gran personalidad y una inteligencia brutal, que es lo que hace que te intereses por el personaje, y creo que es uno de los personajes más interesantes que hay en la novela. Aparte, vale, sí es la protagonista, pero digo que es uno de los personajes más interesantes junto con Ignacio y hasta el señor que hace números, que creo que era de la CIA, y no me acuerdo. Un señor que sale con barba y que dice que hace análisis matemáticos para intentar buscar no sé qué. Es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba ese señor, pero hay muchos personajes muy, muy interesantes en la novela que al final sí que te acabas encariñando y empatizando con ellos, que es lo que al final yo creo que estos tipos de películas venían bien para eso, porque al final yo creo que hay mucho estigma con el tema de los trastornos mentales o la salud mental, y al final es que algo que se debería naturalizar, que son cosas que al final, pues bueno, todos hemos tenido o podemos llegar a tener, y al fin y al cabo son seres humanos, no son bichos raros, que es como al final la película me dio a la sensación que es como retrataba a sus personajes. A Alice no, pero yo quiero decir a los demás. En fin, era una gran oportunidad, era una idea buena el tema de poder adaptar la novela de Luca de Tena. Sé que es complicada porque es muy compleja, pero creo que al final todo queda muy en la superficie y no cuenta lo que al final era la esencia, que lo que Luca de Tena quería reflejar. Así que bueno, sé que está en cines porque se estrenó la semana pasada. Si queréis echarle un vistazo, pues bueno, id a verla. Pero yo sinceramente os recomiendo más que os leáis la novela de Luca de Tena. Y bueno, hasta aquí mis 3 críticas. Espero que hayáis disfrutado con lo que he hecho durante este podcast. Sabéis que lo hago con todo el amor del mundo. Sabéis que podéis seguirnos en Tarde de Cine tanto en Instagram como en Twitter. Claro que se me olvida, que esto ya, claro, como dice luego con María. Sabéis que podéis escucharnos en Spotify, en iVoox, en iTunes y en Google Podcast, y el que tiene podcast, Google Podcast, claro. Y pues nada, nos escuchamos pronto y hasta luego.
Se me olvidaba, no he puesto nota a las 2 últimas y bueno, lo digo rapidito y es a Modelo 77, creo que no lo he dicho, pero le doy un 7 y a Los Renglones Torcidos de Dios le doy un 4, que la verdad que, a ver, como entretenimiento, si queréis ir a verla, pues, bueno, no está mal, solo digo eso, pero bueno, de todos modos eso, leeros la novela y ya, ahora sí, adiós.